¿Qué tal amigos de Mundo Físico, Mundo Matemático? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a mirar en detalle el analema solar, uno de los fenómenos del mundo físico que con más claridad podemos experimentar cualquiera de nosotros. Y es que cuando nos empezamos a hacer preguntas sobre el mundo físico, cuando empezamos a investigar, cuando empezamos a indagar, cuando empezamos a dudar de los fenómenos que vemos, encontramos este fenómeno, el analema solar. Entonces, hacemos una búsqueda y empezamos a ver un montón de composiciones donde muestran una figurita que se llama lemniscata en lenguaje formal, ¿cierto? Pero vemos una figura que coloquialmente se le dice en forma de 8 y nos empezamos a preguntar qué es eso. Pues efectivamente todos vemos el sol salir en una dirección que llamamos el este por la mañana. Lo vemos llegar desde el este, lo vemos pasar sobre nuestras cabezas y lo vemos alejarse por una dirección que llamamos oeste. Pero no solamente esto es lo que hace el sol durante su ciclo va saliendo por diferentes puntos en el este y se va yendo por diferentes puntos en el oeste. Y eso, durante su ciclo, es lo que forma este analema. Pero ¿cómo entendemos este analema? Entonces empezamos a buscar analema solar y empezamos a ver un montón de figuras, un montón de gráficos, un montón de cosas, pero ¿quién nos explica de qué se trata y qué contiene? Vamos a mirar en detalle hoy qué es esto entonces. El analema solar es una figura que se forma por composición al tomar una fotografía al sol en una hora fija diariamente y esa hora fijada en un reloj de los que todos conocemos con cronómetro. Es decir, no estamos hablando del día solar verdadero, sino de un día medido por un cronómetro en el tiempo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con el software Stellarium. Vamos a mirar un ejemplo. Vamos a mirar este analema solar. Este analema solar fue realizado en Bogotá, ¿cierto? Este analema que se realizó en la ciudad de Bogotá tiene aquí una letrica de este y una de sureste, es decir, este analema lo tomaron por la mañana. Si vamos a el software Stellarium, vamos a activar la cuadrícula ecuatorial. Vamos a apagar todo el resto de cosas para que no nos estorben. Vamos a poner aquí las fechas del reloj y vamos a poner en nuestra ubicación, vamos a poner la ciudad de Bogotá en Colombia. ¿Listo? Entonces, nos debe salir aquí Bogotá. Bogotá, aquí está. Ahí vemos que ya se va, listo. Vamos a orientar nuestro programa hacia el este y vamos a poner un horario más o menos que pueda ser las 8 o 9 de la mañana para que se asemeje a nuestro analema que vemos por aquí. Vemos por aquí que el sol ya estaba pues algo bastante alto, podrían ser algo así como las 9 de la mañana a la hora que hicieron la composición. Entonces si empezamos a mirar y empezamos a mirar la posición del sol a esta misma hora durante diferentes fechas, voy a hacer aquí un salto por semanas. Vamos a hacer un salto de 10 días y vamos a empezarlo a hacer de manera consecutiva para que miremos lo que pasa. Entonces, en abril 18, 28, 5 de mayo, 18 de mayo, 28 de mayo, 6 de junio, 7 de junio,
y así sucesivamente, vemos que el Sol hace esto. Vemos hacia la izquierda el extremo hasta el que llega en la fecha de junio, es decir, cuando llega al límite que llamamos trópico de Cáncer. Y vemos el punto extremo a la derecha en diciembre, cuando decimos que llega al límite del trópico en Capricornio. Miremos que estamos viendo aquí hacia el este, por lo tanto tenemos el sur a la derecha, tenemos el norte a la izquierda. Entonces, si yo empiezo a generar una marca en cada uno de esos puntos, ¿cierto? Y empiezo a coger esa geometría, voy a encontrar que se forma el analema. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer aquí a correr desde 20 días para que lo miremos más rápido. Y finalmente cerramos con este punto. Entonces, ¿qué vemos? Que efectivamente se formó la curva que vemos en la fotografía. ¿Por qué empezamos a notar cosas? Vamos a ponerlo a rodar otra vez. Miremos que esa es la figura que da el Sol. ¿Qué empezamos a notar? Empezamos a notar que la envolvente grande está hacia el sur, la envolvente pequeña está hacia el norte y que algunas veces a la misma hora el Sol está por debajo de lo que se llama la línea del meridiano y otras veces está por encima. Es decir, si este fuera el analema de las 8 en punto de la mañana, cuando los relojes de la tecnología que usamos marcan cada 24 horas las 8 de la mañana, hay unos días donde el sol no estará en el meridiano de las 8 de la mañana, estará un poquitico antes o un poquitico después. Lo mismo en la envolvente pequeña, un poquitico antes o un poquitico después. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a verlo más adelante. Otra cosa es que hay 4 puntos en los que el Sol está exactamente en el meridiano. Y esos puntos son un punto por aquí al final, un punto por aquí al final en el lado de el norte y 2 puntos aquí, que es uno cuando va pasando en este sentido y el otro cuando va pasando en este sentido. En esos 4 puntos, el día pasa exactamente por el meridiano. En los demás pasa de manera diferente. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros aquí? Vamos a tener el trópico de Capricornio, ¿cierto? Capricornio. Vamos a tener aquí el trópico de Cáncer, ¿cierto? Y vamos a tener una línea media entre estos dos, que es la que llamamos el ecuador, ¿cierto? Y dense cuenta de una vez de una cosa, en la línea del ecuador
El Sol pasa dos veces, una así, otra así. Esta primera la pasa en marzo y miren que el Sol no está en el meridiano. Y otra la pasa así en septiembre y miren que el Sol tampoco está en el meridiano. Esas son cosas que hay que empezar a notar, ¿cierto? ¿Cuál es el meridiano? Es la línea que pasa por aquí, por la mitad del analema. Bueno, entonces empieza uno a entender por descomposición esa figura geométrica. Uno ve que esta envolvente es grande. Uno ve que esta envolvente es pequeña. La envolvente grande está en el sur. La envolvente pequeña está en el norte. Y esta misma figura sigue siendo exactamente la misma en todas las horas, ¿cierto? Y si yo voy a girar en todas las horas y en todos los momentos del año, ¿cierto? Entonces, si yo hago el analema por la tarde, pues las cosas se van a invertir, porque es que yo por la tarde estoy mirando hacia el occidente, ¿cierto? Entonces, si yo aquí sigo girando, pues voy a ver de aquí el Stellarium no da más porque aquí estoy viendo el cenit, ¿cierto? Si este analema en la ciudad de Bogotá lo hubieran realizado a las 12 del día, pues efectivamente sería esta la ubicación con la que lo veríamos y lo veríamos exactamente así. Voy a tirar el tiempo al revés, no importa, pero vamos a verlo, ¿cierto? Sería algo pues hasta donde me deja el Stellarium hacer el giro. Listo, vamos a devolver. Bueno, entonces, si yo me voy al atardecer, este analema no me sirve porque yo voy a tener un analema en sentido contrario y es porque yo me giré, es decir, exactamente lo mismo que cuando vemos la luna y las constelaciones. Entonces, yo voy a borrar todo esto y voy a mirar que efectivamente el Sol me genera un analema con la envolvente grande hacia el sur y la envolvente pequeña hacia el norte. Es muy importante entender esto para que después entendamos muy bien cuál es la mecánica celeste del movimiento del Sol. ¿Listo? Bueno, entonces al oeste tengo eh, la envolvente grande al sur, la envolvente pequeña al norte. Muy bien. Ahora sí, un poquito exagerados las figuras, pero ahí la tenemos. ¿Listo? Bueno, ya esto lo vimos para esta ubicación. Entonces, si nosotros empezamos a buscar en internet, ya podemos hacer análisis y comparaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando buscamos en internet? Vemos analemas de sombra, que son los analemas en el piso, y vemos analemas de cielo, que efectivamente son los analemas que vemos en composiciones fotográficas. Entonces, ¿cuáles son los analemas de sombra? Pues los relojes de sol, ¿cierto?
Ahorita veíamos uno aquí grande que efectivamente, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron así, ¿cierto? Si estaban en el hemisferio norte, como en el caso de la foto, que es una foto realizada en Barcelona, vamos a ver que este analema, que es este que hay aquí, debe tener en el cielo esta configuración, es decir, como España está al norte, ¿qué va a haber más cerquita? La envolvente pequeña. ¿Y qué va a haber más lejos? La envolvente grande. Pero cuando eso lo proyectan en el piso, pues se hace un espejo. La envolvente chiquita queda mirando al sur y la envolvente grande queda mirando al norte. Entonces, si yo estoy parado aquí, yo sé que aquí está el norte y aquí está el sur en este piso. Pero si estoy mirando el cielo en una ubicación de España, va a ser al revés. Vamos a ver un video que nos muestra de manera muy acertada y muy bien lograda el analema por la mañana y el analema por la tarde. Este es el sentido del analema. Miren la fecha, como en un principio lo había puesto blanco, pero miren la fecha. Ese es el sentido del analema. Luego giran las cámaras y se van para el atardecer. Miremos el atardecer y atentos a las fechas porque como hicieron al principio también lo pusieron en un momentico al revés, pero miren el sentido de las fechas. Ahí lo pueden estar construyendo porque ese analema está girando completamente al revés. ¿Listo? Ahí ya si lo ponen a girar, como es. Ahí ya si lo ponen a girar. Entonces, este video nos muestra de manera precisa. Vamos a llevarnos por aquí. Listo. ¿Qué nos dice este analema? Sevilla, España. Pueden darse cuenta. El envolvente pequeño arriba, el envolvente grande abajo, es decir, el envolvente grande hacia el sur, el envolvente pequeño hacia el norte. Y podemos aplicar
exactamente lo mismo que estábamos aplicando ahorita. Tenemos un punto extremo aquí, tenemos un punto, este de aquí es el del trópico de Cáncer, este del extremo lo miraremos más adelante, este el de Capricornio y este lo miraremos más adelante. Tenemos el cruce aquí y tenemos la línea media entre estos dos, que sería algo así como por aquí, y la línea media del analema, que es la que me da el meridiano. Entonces, digamos que esto lo estaban tomando a las 8 de la mañana. Aquí se ve 8 de la mañana UTC. Eso quiere decir que en España eran algo así como las 9 o las 10. Entonces, las líneas de meridiano irían así las de las horas. Entonces eran las 9, las 10, las 11. Listo. Ya empezamos a entender un poquito más el analema. Sin embargo, seguimos teniendo preguntas que van apareciendo. Pero porque unos días el sol a las 9 ya estaba pasado el meridiano, porque unos días el sol a las 9 estaba antes del meridiano en esta época del año, y por qué en esta época pasa igual, unos días pasado el meridiano, otros días antes del meridiano, y todas estas desviaciones son minutos. Eso en lo que la ciencia formal se va a estudiar se denomina la ecuación del tiempo. Sin embargo, cuando ustedes van a ver la ecuación del tiempo, se dan cuenta de algo muy interesante, y es que esto ya no lo necesitamos. Vamos a ver en time and date, ¿cierto? ¿Qué es la ecuación del tiempo? Entonces llegan y empiezan a contarnos que el tiempo no es lo mismo el tiempo solar que el tiempo coordinado, que la hora en los meridianos, y resulta que generan esta gráfica. Entonces, esta gráfica se llama la ecuación del tiempo. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que cuando doblamos la gráfica por este punto, pues efectivamente formamos el analema. Entonces, cuando yo voy a mirar esa gráfica en el sentido de ubicación en el analema, yo tengo esta curva volteada aquí y tengo esta aquí. Listo. Solamente que la abrieron. Ahí empezamos a entender la ecuación del tiempo. ¿Qué hay en este eje horizontal? Los meses del año. ¿Qué hay en el eje vertical? En el eje horizontal, los meses del año. ¿Y qué hay aquí en el eje vertical? Los minutos. Estos son los minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el meridiano, que es una cosa creada por el hombre, marca una hora, el sol verdaderamente no está en esa posición. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí en febrero. El 15 de febrero vamos a poner una hora aquí estándar, las 12 del día, ¿cierto? Entonces el reloj dice que son las 12, pero el sol está antes del meridiano, -15, es decir, el sol está en la posición de las 11:45, pero ya son las 12. Es decir, el sol está lento, que es un término que se utiliza cuando el sol
llegue al meridiano de las 12, el reloj va a marcar las 12:15. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se llama un horario atrasado. Entonces, las dos curvas que son valles, las dos curvas que tienen eh, tiempos en minutos negativos, es decir, este valle de aquí y este valle de aquí hasta el cero, son soles que pasan lentos o más tardecito que el meridiano. Y las curvas que hay por encima son soles que pasaron el meridiano. Entonces, aquí aparece algo muy importante y es que el analema solar es el mismo y es muy importante entender esto para seguir avanzando. El mismo en todas partes. Para todo el mundo el analema solar es el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo coger una gráfica de analema solar y establecer esa gráfica de analema solar en cualquier parte del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente el Sol se desfasa de la misma manera porque el Sol se comporta en todas partes de la misma manera. Entonces, yo en esta gráfica que tengo en el eje vertical, tengo la declinación. ¿Qué es la declinación? Lo que hablábamos ahorita, el movimiento del Sol entre los trópicos. Entonces aquí arriba tengo trópico de Cáncer y aquí abajo tengo trópico de Capricornio. ¿Cierto? Muy bien. Trópico de Capricornio. Aquí, trópico de Capricornio. ¿Listo? La línea media, miren aquí, esta gráfica me muestra después del punto y coma la declinación en grados. ¿Listo? Entonces, aquí el 0 se supone que es el ecuador. Vamos a ponerle una Q, ecuador. ¿Listo? Y miren aquí cómo vamos entendiendo el analema de manera clara lo siguiente. Y repasamos con lo que vimos en nuestra figura del estelarium. Vamos a poner un color que contraste, el verde. Miremos que hay un punto extremo el 31 de octubre. Hay un punto extremo el 15 de febrero. Hay un punto extremo el 15 de mayo. Hay un punto extremo el 31 de julio. Hay unos puntos de cruce uno en abril y uno en agosto, que ocurren no en el meridiano, sino un poquitico antes, porque los que cruzan el meridiano aparecen en abril 16 y agosto 31. Lo vemos ahí. Entonces, esos también son puntos importantes, los que cruzan el meridiano. El 24 de diciembre es un día de hora exacta. El 16 de abril y el 31 de abril son días de hora exacta. El 16 de junio es un día de hora exacta. Es decir, ¿qué es hora exacta? Que cuando son las 12, son las 12. Que cuando son las 12 en el reloj, el sol está en las 12. Que cuando son las 6 en el reloj, el sol está en las 6.
que cuando son las 4 en el reloj, el sol está en las 4. ¿Ya? Los demás días no. Y en el que llamamos el equinoccio no es un día de meridiano. El equinoccio tiene 7 minutos y medio de desfase con el meridiano. Eso no te lo explican y eso no te lo enseñan. Cuando estamos en marzo, el sol está lento 7 minutos y medio. Y cuando estamos en septiembre, el sol ya pasó por el meridiano de la hora que estamos mirando hace 7,5 minutos. ¿Sabían ustedes esto? Yo creo que no lo sabían. Y miren qué tan importante. Y miren qué tan importantes las fechas que marca el analema solar. Les voy a mostrar algo que los va a impactar en la gráfica de la ecuación del tiempo. Volvamos a la gráfica de la ecuación del tiempo y miremosla en detalle. Miremos la gráfica en detalle y miremos el 31 de octubre. El 31 de octubre es el día que el sol está más adelantado que cualquier otra época del año. ¿Eso qué quiere decir? Que esta cresta de aquí es un punto máximo, es decir, el día siguiente el sol se va a demorar un poquitico más en salir que el 31 de octubre. ¿Y qué pasa el 31 de octubre? El 31 de octubre, como el sol sale 16 minutos más rápido antes que el meridiano, por la tarde cuando se está ocultando, se oculta también 16 minutos más rápido. Es decir, a las 5:44 el sol ya está a los 90 grados en el horizonte. Le robó 16 minutos al día y en realidad esta fracción de tiempo entre ese día y el día siguiente es el tiempo de la noche que le robó al día siguiente. El 31 de octubre es la noche más larga en términos de tiempo. ¿Y qué pasa el 31 de octubre? Empecemos a entender el analema con este tipo de cosas. Analicen muy bien lo que les acabo de explicar. La cresta total de la curva y al día siguiente un poquitico más abajo. Es decir, el sol al día siguiente se demora un poquitico más en salir. Es decir, hay más tiempo de noche. La noche más larga del año es la noche del 31 de octubre al amanecer del 1 de noviembre. Ahí les dejo pues. Entonces, sigamos viendo el analema solar. Este video es un poco largo, lo pueden poner en 1.5, 2x si quieren, pero es un video muy interesante para entender desde el mundo físico el movimiento del Sol, para que entendamos este movimiento. Listo, ya miramos la ecuación del tiempo, ya entendimos qué es la ecuación del tiempo, ya sabemos que el analema es el mismo en todas partes. Ahora vamos a mirar qué pasa
cuando vemos analemas. Entonces nosotros nos metemos a diferentes eh, lugares de internet y vemos diferentes analemas. Entonces nos encontramos aquí un analema, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de este analema? Por ejemplo, este analema lo vi en una página de aficionados a la astronomía de Colombia, pero cuando vi este analema, ustedes dicen, ya son capaces de decir, ese analema no es de Colombia, ¿cierto? Vamos a repasar algo en el estelario. Nos vamos a ir para el Ecuador. Vamos a irnos a Ecuador. Se supone que el Ecuador es la mitad, entonces vamos a irnos a Quito. Quito. Listo. Entonces vamos a ir al Observatorio Astronómico en Quito, ¿cierto? Miren que el Observatorio Astronómico en Quito tiene una declinación de 0. 12 minuticos, pero 0 grados, 12 minutos, y está en una longitud de 78 este. ¿Listo? Bueno, vamos a dejarlo así. Cuando vamos a el Ecuador, ya estamos aquí en el Ecuador, miren que las líneas de meridiano son horizontales. Entonces, ¿cómo va a ser el analema? Va a ser horizontal. Miren cómo varía el día en el Ecuador, cómo pasan las estrellas y cómo pasa el tiempo. Pasan de manera completamente horizontal porque no hay declinación. Listo, muy bien. Entonces, si nos vamos a ir a las, pongamos las 7 de la mañana, vamos a poder ver, vámonos aquí desde las 21, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a buscar entonces 7 de la mañana, qué pena, sí, estoy mirando al oeste. Muchas gracias, vamos al este, que nos interesa primero el este y después el oeste. Bueno, entonces aquí estamos en el este y vamos a ver el analema en el Ecuador. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo de este modo. Vamos a mirar el analema en el Ecuador y se fue. Es un analema horizontal. Vamos a marcar los puntos de este analema. Y finalmente, este punto. Entonces, aquí tenemos el analema en el Ecuador y vemos que es un analema horizontal, un analema que se mueve, voy a poner aquí, un analema que se mueve de manera horizontal, pero es que es el Ecuador y porque sigue siendo una envolvente más grande y otra envolvente chiquita. Ah, es una pregunta muy interesante. Entonces nos seguimos preguntando cosas. ¿Por qué hay una envolvente grande? ¿Por qué hay una envolvente pequeña si estamos en todo el Ecuador? Y miren los 7 minutos de diferencia. Esta es la hora exacta del meridiano. Ah, ya. Vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a ir para el eh, norte.
pero nos vamos a ir para el norte sobre el mismo meridiano, es decir, vamos a dejar los 78 grados, no importa que no caigamos en ninguna ciudad, vamos a irnos por aquí, ¿cierto? ¿Qué nos dice esto? Estamos a 81, bueno, ¿por qué? Porque efectivamente sabemos que esto no es un mapa real. 78 estaríamos como por aquí, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí en 79. Bueno, y miren cómo estamos a 45 grados norte. ¿Cuál es el analema? Miren la línea del meridiano. Ustedes ya se podrán imaginar cuál es el analema. Lo voy a trazar aquí. Lo voy a trazar y ustedes me van a decir, apenas lo trace, el analema va a ser este. Aquí está la envolvente chiquita, aquí está la envolvente grande, que en realidad va a ser en esta dirección. ¿Listo? Vamos a mirarlo. Entonces, estamos en el hemisferio norte para lograr alcanzar, y estamos tan arriba para lograr alcanzar la declinación del trópico de Capricornio, miremos que este es el Ecuador. Aquí estaría por aquí más o menos Cáncer y el trópico de Capricornio probablemente no alcancemos a ver el sol por aquí. Entonces vamos a hacer una hora, vamos hasta las 9 de la mañana y miremos el analema. Vámonos aquí y vamos a ver el analema en esa ubicación a 45 grados norte y con el mismo meridiano. Se fue. Mírenlo ahí. Voy a bajar una horita, que eso es casi las 10. Vamos a bajar a las 8, vamos a bajar a las 7, casi las 8. Listo. Y vamos a hacerlo ahí. Vamos a hacerlo aquí. Aquí creo que ya no se vería en Capricornio. Vamos a mirar si alcanza a ver un poquitico. Y vuelve y sube. Muy bien. Ahí lo podemos ver, ¿cierto? Como lo vimos ahorita en esa ubicación. Entonces, muy interesante porque vamos a ver un ejemplo. Seguimos viendo, entonces ahí ustedes me dicen, sí, efectivamente ese alemán no es de Aficionados Colombia, pero no es en Colombia. Yo inclusive pregunté, pero yo mismo obtuve la respuesta. Esta es una foto de un señor, César Cantú, que hizo el analema. Miren qué tan interesante. Antes sin mirar, ¿dónde está la envolvente grande? A la izquierda. Es decir, entonces hacia dónde estoy yo mirando. Esto me lo va a rellenar, pero bueno, ¿hacia dónde estoy mirando? Hacia el oeste, ¿cierto? Y estoy mirando hacia el oeste. Este es el sur, este es el norte y esto es un atardecer. Efectivamente fue tomado a las 17 horas desde Nuevo León, México. Entonces, como vemos, aquí ya estamos un poquito lejos del Ecuador, las líneas de meridiano están un poquito subidas, por eso la envolvente pequeña del norte empieza a verse hacia arriba y la envolvente grande del sur empieza a verse hacia abajo. Ya
cada que vemos un analema ya nos empieza a decir cosas. Ahora miremos este analema, ¿dónde es? Vemos la envolvente pequeña arriba y alcanzamos a ver lejitos trópico de Cáncer. Vemos muy abajo el trópico de Capricornio y la envolvente grande. ¿Esto qué quiere decir? Que lo estamos viendo desde un lugar desde el norte, más al norte que el trópico de Cáncer, ¿cierto? ¿Y esto es un amanecer o es un atardecer? Es un amanecer. ¿Por qué? Porque tenemos la envolvente a la derecha, es decir, estamos marcando el sur. ¿Dónde fue este analema tomado? Está tomado en la mañana cada semana en New Jersey, Cotton Point Park facing east at sunrise. En el amanecer, mirando hacia el este, en el Cotton Point Park. No sé si esto sea New York o New Jersey. Listo. En el Hudson, esto es New York. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya vemos los analemas y nos empieza a servir el analema como un punto de navegación celeste. Ahora miremos este analema. Miren este analema, qué tan al sur tiene la envolvente chiquita. ¿Dónde es este lugar? Este lugar debe ser un lugar también más al norte del trópico de Cáncer. Miren el cruce de las envolventes y la de envolvente hacia abajo no se ve, es decir, está tan lejos que el horizonte no deja ver el trópico de Capricornio. ¿Dónde está esta foto tomada? Esta foto tomada es en Bakú, Azerbaiyán. ¿Listo? Pregunta, ¿esta foto fue por la mañana o fue por la tarde? ¿Dónde está la envolvente chiquita? ¿A la derecha o a la izquierda? Está a la izquierda. Entonces, ¿a dónde apunta el norte? ¿Dónde está la envolvente grande? Al sur. Si yo tengo norte a la izquierda y sur a la derecha, estoy mirando hacia el este. ¿Listo? Entonces, vamos a trazar aquí unas rayitas para repasar. Yo tengo la línea meridiana, ¿cierto? Tengo aquí trópico de Cáncer, este es el cruce, el Ecuador está por aquí abajísimo, entonces no se ve porque está muy lejos del sur. Listo. Si vamos a buscar esta ubicación, Bakú, Azerbaiyán, en Google Maps, ¿qué vamos a encontrar? Miren lo que vamos a encontrar. 40 grados de latitud norte. ¿Ven? Entonces, como encontramos 40 grados de latitud norte, sabemos que este punto está mucho más arriba que el trópico de Cáncer. Y miren la línea del Ecuador, está lejos. Entonces, ese momento que se registró en la fotografía, ya lo podemos nosotros empezar a interpretar cuando vemos cualquier analema. Si nos devolvemos aquí, nos vamos a dar cuenta que está entre el 2 de abril y el 16 de septiembre, lo que se alcanza a ver. Listo, y que fue tomado a las 2 UTC. Y las 2 UTC deben ser más o menos como las 6:30, 7 de la mañana en Azerbaiyán, que vean lo que está muy al oriente. Sigamos viendo analemas. Miren este analema. Dice, ¿dónde es ese analema? Dice, el sol en el Antártico. Miren, estamos viendo la envolvente
que la envolvente grande, y como estamos más al sur del trópico de Capricornio, esto es muy importante empezarlo a comprender. Miren, 28 de diciembre, este es el trópico de Capricornio. Si yo veo el trópico de Capricornio al norte, es porque yo tengo que estar demasiado al sur. Efectivamente, aquí estamos en la Antártida. Tanto que ni siquiera se ve, miren, 25 de marzo, ni siquiera se ve que debería estar por aquí la línea del Ecuador, aunque realmente si nosotros trazamos la línea de meridiano para este analema, la línea del trópico de Cáncer sería algo como así, y por aquí estaríamos viendo el Ecuador y el cruce del analema estaría por aquí, estamos viendo. Entonces, esta efectivamente es una foto que puede estar por ahí a los 60, 65. Vamos a ver si aquí dice algo sobre la ubicación, pero no está tan allá como eh, la ubicación antártica que pensamos. No, esto está en Estación Concordia. Vamos a buscar las coordenadas de la Estación Concordia. Vamos a ver si dándole clic nos las muestra o las tenemos que ir a... Ah, miremosla aquí. ¿Dónde está la Estación Concordia? Miren, 75 grados. Ni siquiera está tan arriba. 75 grados de latitud sur. Bueno, entonces otro analema más que empezamos a interpretar. Entonces, si nosotros vemos este video, vamos a poner este video, ustedes ya podrían inferir a dónde fue hecho este video. Miremos a ver si son... This video shows how the sun projects its... Este es un video muy famoso que circula en Twitter y en muchas partes y que muestra el analema con la sombra. Miren que ya es analema de sombra, no analema de cielo. Quiero ver en los comentarios quién es capaz de decir dónde está hecho este analema. Vamos a verlo rodar. light at different angles day after day and at the same time, drawing a figure 8 curve. This pattern is called a solar analemma and is only possible because the Earth is round and revolves around the Sun. If it were flat, this shadow would not change like this. A simple test that you can see from your home. ¿Dónde está? Entonces yo puedo coger una grafiquita muy sencilla como estas porque es la misma para todas partes y empezar a trazar mi analema, que es decir, mi analema, el analema en la zona donde yo estoy. Y me voy a dar cuenta de que efectivamente el mundo físico me muestra que el Sol se mueve así. Y miren que esto no tiene simetría en el eje vertical. Miren que miren que esta parte de la envolvente de la primera parte del año, de abril a junio, es más pequeña que la de junio a septiembre. Y como lo vimos ahorita en el tema del 31 de octubre, la envolvente de septiembre a diciembre es gigante. Y la de diciembre a marzo también es muy grande, pero es menor que la otra. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa para las efemérides? ¿Qué significan estas fechas en estos puntos extremos? Entonces aquí que el Día de los Muertos, pero aquí es el Día de los Enamorados, que aquí el 24 de diciembre es que lo cogieron para el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Que aquí el 24 de diciembre y
por aquí el 15 de junio, realmente no hay como mucho, por aquí el 13 de mayo, el Día de la Madre, el Día de la Virgen, por aquí el 31 de julio o algo así, el Día del Padre. eh, Miren qué tan interesante. El día de la Madre es acá y el Día del Padre es acá. Aquí el 15 de junio no hay nada especial. Aquí el 16 de abril no hay nada especial. El 31 de agosto creo que es una fecha religiosa. Hay que mirar a ver qué efemérides hay por ahí cercanas para entenderlo. Y en los equinoccios seguimos con la pregunta, pero ¿por qué el equinoccio está 7 minutos y medio desfasado del meridiano? Inclusive el solsticio. Si el solsticio es cuando toca Capricornio, en el caso del solsticio de diciembre, el solsticio no ocurre en el meridiano. Lo mismo el solsticio de junio. El solsticio de junio no ocurre en el meridiano, por aquí alrededor del 21. No ocurre en el meridiano. ¿Qué pasa ahí? Entonces empezamos a entender cosas. Ahora, esta es más pequeña, la de abajo es más grande y voy a recordarles algo para terminar el video. En el modelo oficial se explica el porqué del analema y se explica en razón a dos cosas. Una, efectivamente la trayectoria elíptica de la Tierra alrededor del Sol y la otra, la declinación que tiene el eje de rotación de la Tierra con respecto a la vertical. Todo eso te dicen que justifica esto. Sin embargo, cuando yo voy a hacer este análisis, y se los voy a hacer aquí muy cortico, yo tengo que, a mí me dicen que la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es una elipse, pero ustedes saben cuál es la excentricidad que tiene la elipse en la cual se supone que hace la Tierra su movimiento de traslación. Vamos a verla aquí y la buscamos. Excentricidad de la órbita de la Tierra, 0.0167, siendo actualmente un valor bajo. Esta órbita es una elipse casi circular que fluctúa lentamente debido a la gravedad de Júpiter. Bueno, puras justificaciones que ya entenderemos más adelante, pero están hablando que es prácticamente circular. ¿Qué es 0.0167? Miren este valor que les voy a dar. 1 dividido 60. ¿Cuánto da 1 dividido 60? 0.0167. ¿Por qué se escoge ese valor? Entonces, si vamos a mirar en la gráfica de la elipse, ¿cuánto vale el eje mayor y el eje menor de la trayectoria? Vamos a quedarnos como locos.
¿Cómo se calcula la fórmula de la excentricidad? La excentricidad es igual a el valor del foco sobre el eje mayor. Entonces, como a mí C sobre A me dio 0.00167, es decir, la excentricidad de la Tierra, E es 0.167, y ese valor me dio dividiendo 1 sobre 60, si la razón del eje mayor es 60, ¿cuánto mide el eje menor? Entonces, ustedes ven aquí esta formulita. Esta formulita. Entonces, ¿cuánto mide el eje B? Si el eje A mide 60 y la excentricidad es 1, cuando yo voy a calcular B, ¿cierto? B es la raíz, ¿cierto? De A al cuadrado menos C al cuadrado. ¿Cuánto era A? 60. ¿Y cuánto era C? 1. 60 al cuadrado, 6 por 6, 36, 3600. Vamos a ver cuánto da eso, ¿cierto? 60 por 60, 3600, menos 1 al cuadrado, menos 1, da 3599. ¿Y cuál es la raíz de 3599? 59.9916. Entonces, este es el valor del eje menor de la elipse, que tiene la Tierra como trayectoria de rotación. Señores, esto es un irrespeto. Una razón de 60 a 59 y multiplíquelo por la cantidad gigante de millones que quiera. Es una razón prácticamente circular. Así que cuando usted le ponen estos dibujitos así, cuando usted le ponen estas cositas así, usted está viendo es prácticamente un círculo con el sol en el centro. Entonces, cuando usted ve prácticamente un círculo con el sol en el centro y usted ve un analema donde efectivamente esta diferencia es tan grande entre la envolvente chiquita y la envolvente grande, que esto casi que tiene la proporción áurea, pues usted se tiene que hacer la pregunta, pero y entonces si es verdad que es por la declinación del eje de la Tierra y por la trayectoria elíptica. ¿Cuál elíptica? Señores, el analema solar es otra prueba del mundo físico con la cual podemos medir, podemos calcular después de medir y podemos concluir que efectivamente lo que nos han vendido como una Tierra esférica no es acorde con lo que el mundo físico nos permite experimentar. La próxima tarea es hacer nuestro propio analema para documentarlo
en el canal. Espero sus respuestas al video de la sombra. Si entendieron el analema, pueden responder y estimar la ubicación de donde se hizo ese video. Quedo muy atento a todas sus preguntas. Muchísimas gracias por ver este largo video, pero es para claridad de todos. Hasta la próxima.